A continuación se realizará una introducción a MongoDB, un motor de bases de datos no relacional o no SQL. Una base de datos relacional es un conjunto de tablas que contienen datos provistos en categorías predefinidas. Cada tabla contiene una o más categorías de datos en columnas. Cada fila contiene una instancia única de datos para las categorías definidas por las columnas. Este tipo de bases de datos es quizá el más conocido. Sin embargo, una alternativa son las bases de datos no SQL. Al día de hoy existen unos 150 sistemas de bases de datos no SQL. Elegir uno de ellos puede ser muy difícil, ya que ninguno ha obtenido todavía la fama que sí han conseguido las bases de datos relacionales. Pero el problema principal que encontramos es que aunque todas se denominan no SQL, en realidad hay diferentes tipos. Dependiendo de lo que necesitemos, deberemos decantarnos por una o por otra. Aunque hay varias aproximaciones diferentes para clasificar las bases de datos no SQL, en general se considera que existen 4 tipos diferentes: orientadas a columnas, de clave valor, en grafo y orientadas a documentos. MongoDB es un sistema de bases de datos multiplataforma orientado a documentos de esquema libre. Está escrito en C++, lo que le confiere cierta cercanía a los recursos de hardware de la máquina, de modo que es bastante rápido a la hora de ejecutar sus tareas. Además está licenciado como GNU AGPL 3.0, de modo que se trata de un software de licencia libre. Funciona en sistemas operativos Windows, Linux, OS X y Solaris. Las características a destacar de MongoDB son su velocidad y su rico pero sencillo sistema de consulta de los contenidos de la base de datos. Se podría decir que alcanza un balance perfecto entre rendimiento y funcionalidad, incorporando muchos de los tipos de consulta que utilizaríamos en nuestro sistema relacional preferido, pero sin sacrificar en rendimiento. Cuando uno se inicia en MongoDB se puede sentir perdido. No tenemos tablas, no tenemos registros y lo que es más importante, no tenemos SQL. Aún así es una gran candidata para almacenar los datos de nuestras aplicaciones. En MongoDB cada registro o conjunto de datos se denomina documento. Los documentos se pueden agrupar en colecciones, las cuales se podría decir que son el equivalente a las tablas en una base de datos relacional. Se pueden crear índices para algunos atributos de los documentos, de modo que MongoDB mantendrá una estructura interna eficiente para el acceso a la información por los contenidos de estos atributos. La estructura de almacenamiento es tan flexible que uno de los hechos importantes que se comparten al introducir esta base de datos es que distintos documentos en la misma colección no deben tener obligatoriamente los mismos campos o estructura. Inclusive, documentos con campos en común no tienen necesariamente que tener el mismo tipo de dato. Los distintos documentos se almacenan en formato BSON o Binary JSON, que es una versión modificada de JSON que permite búsquedas rápidas de datos. Para hacernos una idea, BSON guarda de forma explícita las longitudes de los campos, los índices de los arrays y demás información útil para el escaneo de datos. Es por esto que en algunos casos el mismo documento en BSON ocupa un poco más de espacio de lo que ocuparía de estar almacenado directamente en formato JSON. Pero una de las ideas claves en los sistemas no SQL es que el almacenamiento es barato y es mejor aprovecharlo, con lo cual se introduce un considerable incremento en la velocidad de localización de información dentro de un documento. Sin embargo, en la práctica nunca veremos el formato en que verdaderamente se encuentran almacenados los datos y trabajaremos siempre sobre un documento en JSON tanto al almacenar como consultar la información. Mongo nos permite utilizar funciones map y reduce escritas en JavaScript para seleccionar los atributos que nos interesan de los datos y agregarlos, unificarlos o simplificarlos en la manera deseada respectivamente. En Mongo se pueden utilizar consultas al valor de un atributo específico. ¿Cómo funciona? MongoDB está escrito en C++, aunque las consultas se hacen pasando objetos JSON como parámetro. Es algo bastante lógico, dado que los propios documentos se almacenan en BSON. MongoDB viene de serie con una consola desde la que podemos ejecutar los distintos comandos. Además de las funciones de MongoDB, podemos utilizar muchas de las funciones propias de JavaScript. En la consola también podemos definir variables, funciones o utilizar bucles. Si queremos usar nuestro lenguaje de programación favorito, existen drivers para un gran número de ellos. Hay drivers oficiales para C#, Java, PHP, Python, Ruby, C, C++, Perl o Scala. Aunque estos drivers están soportados por MongoDB,
no todos están en el mismo nivel de madurez. Por ejemplo, el de C es una versión alfa. Si queremos utilizar un lenguaje concreto, es mejor revisar los drivers disponibles para comprobar si son adecuados para un entorno de producción. ¿Dónde utilizar MongoDB? Aunque se suele decir que las bases de datos no SQL tienen un ámbito de aplicación reducido, MongoDB se puede utilizar en muchos de los proyectos que desarrollamos actualmente. Cualquier aplicación que necesite almacenar datos semiestructurados puede usar MongoDB. Es el caso de las típicas aplicaciones CRUD o de muchos de los desarrollos web actuales. Eso sí, aunque las colecciones de MongoDB no necesitan definir un esquema, es importante que diseñemos nuestra aplicación para seguir uno. Tendremos que pensar si necesitamos normalizar los datos, desnormalizarlos o utilizar una aproximación híbrida. Estas decisiones pueden afectar el rendimiento de nuestra aplicación. En definitiva, el esquema lo definen las consultas que vayamos a realizar con más frecuencia. MongoDB es especialmente útil en entornos que requieran escalabilidad. Con sus opciones de replicación y sharding, que son muy sencillas de configurar, podemos conseguir un sistema que escale horizontalmente sin demasiados problemas. ¿Dónde no utilizar MongoDB? En esta base de datos no existen las transacciones. Aunque nuestra aplicación puede utilizar alguna técnica para simular las transacciones, MongoDB no tiene esa capacidad. Solo garantiza operaciones atómicas a nivel de documento. Si las transacciones son algo indispensable en nuestro desarrollo, deberemos pensar en otro sistema. Tampoco existen los joins. Para consultar datos relacionados en dos o más colecciones, tenemos que hacer más de una consulta. En general, si nuestros datos pueden ser estructurados en tablas y necesitamos las relaciones, es mejor que optemos por un Database Management System o DBMS clásico. Y para finalizar están las consultas de agregación. MongoDB tiene un framework para realizar consultas de este tipo llamado Aggregation Framework. También puede usar MapReduce. Aún así, estos métodos no llegan a la potencia de un sistema relacional. Si vamos a necesitar explorar informes complejos, debemos pensar en utilizar otro sistema. Eso sí, esta es una brecha que MongoDB va recortando con cada versión. En poco tiempo esto podría dejar de ser un problema. Capacitación. En la página oficial de MongoDB se ofrecen diversos cursos para diferentes niveles, utilidades y lenguajes de programación. Estos son gratuitos. Las clases presenciales tienen costos y la mayoría de estas sesiones se realizan en Europa. Sus costos son variables. Además, ofrecen la oportunidad de certificación como desarrolladores o administradores de bases de datos. Estos exámenes tienen un costo de $150 y son virtuales, y se tienen materiales preparatorios para estos exámenes. Toda la información relacionada a los cursos y certificaciones puede consultarse en la página oficial de MongoDB en la sección University.